Cuando Marcos Velázquez entró en su despacho en el último piso de la Torre Velázquez de Madrid, su corazón se detuvo por un segundo. Su sillón de cuero, ese que nadie había tocado en 12 años, ese que hacía desinfectar 4 veces al día, estaba ocupado. Una mujer con mono azul de trabajo dormía profundamente, los pies apoyados sobre su escritorio de caoba, la fregona morada abandonada contra el ventanal panorámico que daba a los rascacielos de la Castellana. Marcos sintió el pánico subiéndole por la garganta. Su trastorno obsesivo-compulsivo ya le estaba gritando que huyera, que llamara a seguridad, que hiciera quemar ese sillón contaminado. Pero en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, se quedó inmóvil en el umbral, incapaz de apartar la mirada del rostro de la mujer dormida. Era hermosa, de una belleza cansada y auténtica, con una trenza oscura que le caía sobre el hombro y las manos gastadas por el trabajo. Y por primera vez en 37 años de vida, Marcos Velázquez sintió algo más fuerte que su obsesión por el orden. Sintió curiosidad. Esa mujer le quitaría todo: sus certezas, sus miedos, el control maniático que tenía sobre su vida. Pero antes, él le quitaría la libertad. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Marcos Velázquez era el presidente del Grupo Velázquez, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de España. A sus 37 años había heredado y multiplicado un patrimonio de más de 3.000 millones de euros. Poseía residencias en Madrid, Barcelona, Marbella, Londres y Miami, y su rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas económicas. Era la encarnación del éxito empresarial español, el ejemplo que los profesores de las escuelas de negocios usaban para inspirar a sus alumnos, el sueño de cualquier inversor. Pero Marcos Velázquez tenía un secreto que nadie conocía, excepto su psiquiatra y su asistente personal de confianza. Sufría un grave trastorno obsesivo-compulsivo que gobernaba cada aspecto de su existencia. No era el tipo de TOC que la gente imaginaba viendo las películas, ese casi simpático del hombre que se lava las manos demasiadas veces. Era algo mucho más profundo, mucho más invalidante, mucho más doloroso. Para Marcos el mundo era un campo de minas de contaminaciones invisibles. Cada superficie podía estar infectada, cada persona podía portar gérmenes mortales, cada objeto fuera de lugar era una señal de caos inminente. Había desarrollado rituales elaborados para sobrevivir. Entraba en el despacho siempre a las 7:45 en punto. Comprobaba que cada objeto sobre el escritorio estuviera exactamente en su lugar. Hacía desinfectar su sillón 4 veces al día con productos específicos que importaba de Suiza y Alemania. Nadie podía sentarse en su sillón. Nadie podía tocar sus documentos. Nadie podía entrar en su despacho sin pasar antes el control de su asistente, que verificaba que no tuvieran síntomas de enfermedades y que llevaran guantes estériles. Era un sistema rígido, paranoico, pero era la única manera en que Marcos conseguía funcionar en un mundo que le parecía hostil y peligroso. Su vida personal era prácticamente inexistente. No tenía relaciones sentimentales, no tenía amigos íntimos, no tenía familia aparte de una madre que vivía en Sevilla y a la que veía solo en Navidad, y solo después de que ella se hubiera sometido a una serie de análisis médicos para demostrar que estaba sana. Las mujeres que intentaban acercarse a él por su riqueza se rendían después de pocas semanas, incapaces de soportar sus extravagancias, sus reglas, su manera de mantenerlas siempre a distancia. Era una vida solitaria, controlada, perfectamente ordenada. Y Marcos se decía que estaba bien así, que era el precio a pagar por el éxito, que no necesitaba nada más. Sus empleados lo respetaban, pero le temían. Sus socios lo admiraban, pero no lo entendían. Marcos era una isla, rodeada de un mar de soledad que él mismo había creado y que ahora no sabía cómo cruzar. Pero se decía que no importaba, que los sentimientos eran para los débiles, que él tenía todo lo que el dinero podía comprar y eso debía ser suficiente. Aquella mañana de octubre había empezado como todas las demás. Se había despertado a las 5:30, había hecho su rutina de higiene, que duraba exactamente 1 hora y 20 minutos. Se había puesto uno de sus 35 trajes idénticos de Loewe azul marino con corbata roja
y se había hecho llevar por su chofer a la Torre Velázquez en el Paseo de la Castellana. Había llegado a las 7:30, 15 minutos antes de lo habitual, porque había una reunión importante con unos inversores saudíes a las 9. Había atravesado el vestíbulo desierto, había subido con su ascensor privado al último piso, había recorrido el pasillo silencioso esperando encontrar su despacho exactamente como lo había dejado la noche anterior. Y en cambio la había encontrado a ella. Carmen Reyes tenía 29 años y una vida que parecía construida sobre los escombros de sueños rotos. Trabajaba como mujer de la limpieza para una empresa de servicios que tenía la contrata del edificio de la Torre Velázquez, turno de noche, de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Era el tercer trabajo que hacía en un día, que empezaba a las 6 de la mañana en una panadería del barrio de Carabanchel y continuaba a las 2 de la tarde en una residencia de ancianos en Vallecas. Dormía una media de 4 horas por noche, comía cuando podía, y todo lo que ganaba lo mandaba a su madre enferma que vivía en un pueblo de Andalucía con su hermano menor, Alejandro, que tenía solo 17 años y debía terminar el instituto para poder acceder a la universidad. Carmen se había sacrificado por ellos desde que tenía 19 años, cuando su padre había muerto de un infarto, dejando a la familia llena de deudas y sin ninguna perspectiva de futuro. No se quejaba nunca, no tenía tiempo para quejarse, no tenía energías para la autocompasión, no tenía el lujo de pararse a pensar en lo injusta que era su vida. Seguía adelante, un día tras otro, un turno tras otro, una habitación que limpiar tras otra. Era su forma de resistencia, su rebelión silenciosa contra un destino que parecía empeñado en aplastarla. Había renunciado a todo por su familia. Había renunciado a los estudios de bellas artes que tanto le apasionaban, a los sueños de convertirse en restauradora de obras de arte, a la posibilidad de construirse una vida propia. A los 19 años había partido hacia Madrid con una maleta de cartón y el corazón lleno de esperanza, convencida de que en la gran ciudad encontraría oportunidades. En cambio, solo había encontrado trabajos mal pagados, pisos destartalados compartidos con demasiados compañeros, y la dura realidad de ser una chica del sur sin títulos y sin contactos. Pero nunca se había rendido. Y aquella noche, el destino había decidido ponerla a prueba de una manera que nunca habría imaginado. Había llegado a la Torre Velázquez a las 11 como siempre. Había empezado a limpiar desde la planta baja, según el procedimiento, y piso a piso había subido hacia el último, el que todos llamaban la planta prohibida, porque albergaba solo el despacho del presidente. Normalmente esa planta la limpiaba un equipo especial durante el día, pero aquella noche había habido una emergencia, y su supervisor le había pedido que se ocupara ella, recomendándole 1000 veces que no tocara nada sobre el escritorio y que estuviera fuera antes de las 6. Carmen había limpiado la antesala, el pasillo, el baño privado con sus grifos de oro y su mármol de Carrara, y luego había entrado en el despacho principal. Era enorme, más grande que el piso donde había crecido, con ventanales que daban al skyline de Madrid, iluminado por las luces nocturnas, con la silueta de las 4 torres recortándose contra el cielo estrellado. En el centro había un escritorio imponente de madera oscura, y detrás del escritorio había un sillón de cuero que parecía costar más de lo que ella ganaba en un año. Había limpiado todo con atención maniática, aterrorizada por la idea de mover algo, de dejar una marca, de hacer algo que pudiera hacerle perder este trabajo que era el único que le permitía mandar suficiente dinero a casa. Había terminado a las 4:30 de la madrugada, con 1 hora y media de adelanto. Se había sentado en el sillón solo por un segundo, solo para descansar las piernas doloridas, solo para mirar aquella vista increíble de la ciudad dormida, con el faro de Moncloa brillando a lo lejos y las luces del aeropuerto de Barajas parpadeando en el horizonte, y se había quedado dormida. No quería hacerlo. Su cuerpo simplemente había cedido, vencido por el agotamiento acumulado en semanas de sueño insuficiente. Se había dormido con los pies sobre el escritorio, la fregona apoyada en la ventana, la trenza cayéndole sobre el hombro. Se había dormido en el peor lugar posible, en el peor momento posible, en el sillón del hombre equivocado. Marcos se quedó en el umbral del despacho durante un tiempo que le pareció infinito, aunque probablemente fueron solo unos segundos.
Su cerebro estaba procesando la escena de maneras contradictorias, el trastorno obsesivo gritándole alarma roja y una parte más profunda de él que no conseguía dejar de mirar a aquella mujer dormida. Debería haber llamado a seguridad, debería haberla despedido inmediatamente, debería haber hecho quemar ese sillón y comprar uno nuevo, idéntico, importado de la misma fábrica artesanal de Ubrique que lo había creado. Debería haber hecho 1000 cosas, todas lógicas, todas en línea con sus rituales, todas perfectamente justificables. En cambio, se acercó silenciosamente al escritorio y se quedó mirándola dormir. De cerca era aún más hermosa. Tenía el rostro cansado pero sereno, las pestañas largas que le rozaban las mejillas, los labios ligeramente entreabiertos. Las manos estaban estropeadas por el trabajo, con la piel seca y pequeños cortes en los dedos, pero eran manos que contaban una historia de sacrificio, de fuerza, de dignidad. Llevaba un mono azul de trabajo con el nombre de la empresa de limpieza bordado en el pecho, y en los pies tenía zapatillas deportivas gastadas que seguramente habían recorrido miles de kilómetros. Marcos se dio cuenta de algo que asomaba del bolsillo del mono. Era una foto arrugada y doblada de 2 personas delante de una casa modesta con un patio lleno de naranjos. Una mujer mayor con los ojos cansados pero dulces y un chico adolescente con la misma sonrisa que la mujer dormida. Entendió sin necesidad de explicaciones que eran la madre y el hermano. Entendió que esa foto era todo lo que tenía. Entendió que esa mujer llevaba el peso de una familia sobre sus espaldas cansadas. Y en ese momento, algo se rompió dentro de Marcos. O quizás algo se arregló, algo que había estado roto toda la vida sin que él lo supiera. No llamó a seguridad, no la despertó. Salió silenciosamente del despacho, cerró la puerta y fue al despacho vacío de al lado a esperar. Esperó durante 1 hora, sentado en una silla que no era suya, en un despacho que no estaba desinfectado, con el corazón latiéndole con fuerza por razones que no conseguía explicar. A las 6:30 oyó un ruido desde el despacho. La mujer se había despertado. Marcos imaginó el pánico que debía estar sintiendo al darse cuenta de dónde se había dormido y cuánto tiempo había pasado. Oyó pasos frenéticos, el ruido de la fregona al ser agarrada, la puerta que se abría, y luego silencio. Carmen se había quedado petrificada en el umbral, porque Marcos había salido al pasillo en el mismo momento. Sus miradas se cruzaron por primera vez, y en ese instante ambos supieron que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Lo que sucedió en las horas siguientes podría haberse contado de muchas maneras diferentes. Marcos podría haber dicho que había hecho una oferta de trabajo generosa a una empleada merecedora. Carmen podría haber dicho que había sido obligada a aceptar un acuerdo que no entendía. La verdad era más compleja que ambas versiones, como siempre ocurre cuando 2 mundos tan diferentes chocan. Marcos había propuesto a Carmen convertirse en su asistente personal, no su asistente de oficina, esa que ya tenía y que se ocupaba de las citas y las llamadas. No, quería que Carmen fuera responsable de su apartamento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. De sus espacios privados, de su vida cotidiana. Quería que fuera la única persona autorizada a tocar sus cosas, a entrar en sus ambientes, a cuidar de todo lo que lo rodeaba. El sueldo era 15 veces lo que ganaba con sus 3 trabajos juntos. El alojamiento estaba incluido, un apartamento en el mismo edificio residencial de Marcos, en una de las torres más exclusivas de Madrid, completamente amueblado y con todos los gastos pagados. El horario era flexible, las vacaciones generosas, los beneficios increíbles. Era la oferta de trabajo que cualquiera habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Pero había condiciones. Carmen tendría que seguir protocolos específicos para cada aspecto de su trabajo. Tendría que aprender los rituales de Marcos, respetar sus obsesiones, adaptarse a sus extravagancias sin hacer preguntas. Tendría que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, renunciando a gran parte de su vida social y de su libertad. Y sobre todo, tendría que firmar un contrato de confidencialidad que le impedía hablar con nadie de lo que viera u oyera en la vida privada de su empleador. Era una jaula dorada. Carmen lo entendió inmediatamente.
pero era una jaula que le permitía mandar a casa suficiente dinero para pagar todas las curas de su madre, para permitir a su hermano terminar el instituto e ir a la universidad que eligiera, para sacar a su familia de la pobreza que los había aplastado durante años. Aceptó, no porque quisiera, no porque fuera justo, sino porque a veces las elecciones que hacemos no tienen que ver con nosotros mismos, sino con las personas que amamos. Las primeras semanas fueron un infierno. Marcos era exigente de maneras que desafiaban la comprensión humana. Cada objeto debía estar colocado con precisión milimétrica, y si Carmen se equivocaba aunque fuera por 1 centímetro, él se daba cuenta inmediatamente y tenía que empezar de nuevo. Cada superficie debía ser desinfectada siguiendo procedimientos que requerían horas, con productos específicos aplicados en un orden preciso que nunca podía variar. Cada detalle de su rutina debía ser respetado sin la mínima variación, o su trastorno se desataba en ataques de pánico que lo dejaban paralizado durante horas. Carmen pensó en rendirse 1000 veces. Pensó en coger su dinero y huir, en volver a su vida de antes, que era dura pero al menos era suya. Pensó que ningún sueldo valía aquella tortura diaria, aquella sensación de caminar siempre sobre huevos, aquel miedo constante a hacer algo mal. Pero cada vez que estaba a punto de dejarlo, veía algo en los ojos de Marcos. Veía el miedo de un niño atrapado en un cuerpo de adulto. Veía la soledad de un hombre que no sabía cómo pedir ayuda. Veía la desesperación de alguien que era prisionero de su propia mente. Y algo en ella, esa parte que siempre había cuidado de los demás antes que de sí misma, no conseguía abandonarlo. Carmen aprendió sus rituales, sus miedos, sus secretos. Aprendió que detrás de la máscara del millonario de éxito había un hombre aterrorizado por el mundo, atrapado en una prisión mental mucho más opresiva que la que había construido para ella. Aprendió que su obsesión por el control nacía de un trauma infantil que nunca había elaborado. Un padre ausente y una madre sobreprotectora que le había enseñado a ver el peligro en todas partes. Y lentamente, casi sin darse cuenta, empezó a sentir algo por él. No piedad, que habría sido ofensiva. No admiración, que habría sido prematura. Algo más sutil, algo que se parecía a la comprensión, a la conexión, a la sensación de ser la única persona en el mundo que veía quién era realmente Marcos Velázquez detrás de todos sus muros. 6 meses después, la vida de ambos era irreconocible. Marcos había empezado una terapia intensiva para su trastorno, algo que siempre había rechazado hacer porque significaba admitir que tenía un problema. Pero ahora tenía una razón para querer cambiar, una razón con ojos castaños y manos estropeadas por el trabajo que se movía por su apartamento, como si perteneciera a ese lugar, como si siempre hubiera estado allí. Sus rituales seguían presentes, pero menos rígidos. Conseguía tolerar pequeñas variaciones que antes lo habrían vuelto loco. Conseguía estar en la misma habitación con Carmen sin sentir la necesidad de desinfectar todo después de que se hubiera ido. Conseguía incluso tocar objetos que ella había tocado, una conquista que su psiquiatra había definido como milagrosa considerando la gravedad de su trastorno. Carmen, por su parte, había dejado de ver aquel trabajo como una prisión. Había descubierto que bajo las obsesiones y los miedos, Marcos era un hombre inteligente, culto, con un sentido del humor sutil que emergía en los momentos más inesperados. Era generoso de maneras que iban más allá del sueldo. Había pagado la operación que había salvado la vida a su madre. Había ofrecido una beca completa a su hermano para la Universidad de Sevilla. Había mandado a su familia a una casa nueva que finalmente tenía calefacción y no tenía humedades en las paredes. No le había pedido nunca nada a cambio. No la había tocado nunca de manera inapropiada. No había hecho nunca comentarios sobre su aspecto. No había usado nunca su poder para ponerla en una posición incómoda. La trataba con un respeto que ella nunca había recibido de ningún otro empleador, con una consideración que iba más allá de la relación profesional. Pero ambos sabían que había algo más creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos tenía el valor de nombrar. Fue Carmen quien dio el primer paso, una tarde de abril en que Madrid estaba particularmente hermosa, con la primavera estallando en los parques del Retiro, y una brisa ligera que traía el perfume de las lilas en flor.
Marcos estaba en la terraza de su ático, algo que no hacía casi nunca, porque la terraza estaba expuesta al aire libre, y en el aire libre había gérmenes y polvo y 1000 peligros invisibles. Pero aquella tarde había salido igualmente, y Carmen lo había encontrado allí, con la mirada perdida en el horizonte, una copa de Ribera del Duero en la mano, una expresión que no le había visto nunca. Ella se había acercado sin pedir permiso, algo que no había hecho nunca antes. Se había sentado a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, y durante un largo momento se habían quedado en silencio mirando el sol que se ponía sobre la ciudad, tiñendo de rosa las torres de la Castellana y los tejados del Madrid antiguo. Luego Carmen había hecho algo aún más audaz. Había tomado la mano de Marcos entre las suyas. Él se había puesto rígido, el pánico subiéndole a la garganta como siempre cuando alguien lo tocaba sin avisar. Pero no había retirado la mano. Se había quedado inmóvil, el corazón latiéndole desbocado, la respiración haciéndose corta, todo su ser gritándole que huyera. Su trastorno estaba intentando tomar el control. Estaba intentando convencerlo de que aquel contacto era peligroso, que las manos de Carmen estaban contaminadas, pero no había huido. Por primera vez en su vida Marcos había elegido quedarse. Había elegido sentir aquel terror y no dejar que lo controlara. Había elegido a Carmen. Se había quedado allí, con la mano de Carmen en la suya, y había dejado que aquel contacto lo atravesara como una descarga eléctrica, dolorosa y maravillosa al mismo tiempo. Y cuando finalmente había encontrado el valor de girar la cabeza y mirarla a los ojos, había visto que también ella tenía lágrimas surcándole el rostro. Un año después de aquella tarde en la terraza, Marcos y Carmen se casaron en una pequeña iglesia blanca en el pueblo de Andalucía, donde la madre de Carmen había nacido y crecido. No fue una boda de portada de revista. No hubo cientos de invitados famosos ni un banquete en una finca exclusiva. Fue una ceremonia íntima, con la madre de Carmen llorando de alegría en primera fila, el hermano que hacía de padrino y una veintena de familiares y amigos que habían conocido a Carmen cuando era solo una niña, con sueños demasiado grandes para aquel pueblo demasiado pequeño. Marcos había tenido que enfrentar 1000 miedos para llegar a ese día. Había tenido que estrechar manos de desconocidos, abrazar a personas que no conocía, comer comida preparada en una cocina que no había podido controlar. Cada momento había sido una batalla contra su trastorno. Cada gesto normal para los demás había sido para él un acto de coraje extraordinario, pero lo había conseguido. Lo había conseguido porque a su lado estaba Carmen, la mujer que se había dormido en su sillón y lo había cambiado todo, la mujer que le había enseñado que el amor es más fuerte que el miedo, la mujer que le había mostrado que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en dejarse llevar. Su viaje no había terminado ese día. El trastorno de Marcos no había desaparecido mágicamente con un beso, como en los cuentos de hadas. Aún había días difíciles, aún había momentos de pánico, aún había rituales que debían respetarse, pero ahora los afrontaban juntos, como un equipo, como dos personas que habían elegido cargar con los fardos del otro. Carmen había dejado el papel de asistente personal para convertirse en directora de la Fundación Velázquez para las Artes. Por fin podía usar su pasión por el arte para algo más grande que ella misma. Había creado un programa de becas para jóvenes artistas sin recursos. Había financiado restauraciones de obras en iglesias olvidadas de toda España. Había abierto las puertas del mundo del arte a chicos y chicas que, como ella, habían tenido que renunciar a sus sueños por falta de dinero. Y Marcos había aprendido algo que todos sus miles de millones no le habían enseñado nunca. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros o en posesiones, sino en las personas que eligen estar a tu lado incluso cuando estás roto, incluso cuando eres difícil, incluso cuando tus miedos lo complican todo. Había aprendido que pedir ayuda no es debilidad, sino el primer paso hacia la curación. Había aprendido que a veces las mejores cosas de la vida llegan de las maneras más inesperadas, como una mujer de la limpieza dormida en tu sillón a las 6:30 de la mañana. Cada año, en su aniversario, volvían a aquel despacho en el último piso de la Torre Velázquez. El sillón seguía allí, el original,
ese en el que Carmen se había dormido. Marcos no lo había hecho sustituir nunca, a pesar de todas sus obsesiones. Se había convertido en el símbolo de su comienzo, el recuerdo de aquel momento en que el destino había decidido hacer que se encontraran dos personas que nunca deberían haberse cruzado. Y cada año, Carmen se sentaba en aquel sillón, apoyaba los pies en el escritorio exactamente como había hecho aquella noche. Y Marcos la miraba con la misma mirada que había tenido la primera vez, solo que ahora en esa mirada ya no había pánico ni confusión, solo había amor, gratitud y la conciencia de ser el hombre más afortunado del mundo. La madre de Carmen, que ahora vivía en una bonita casa cerca del mar, con todas las comodidades que siempre se había merecido, adoraba contar esta historia a quien quisiera escucharla. La contaba con orgullo, con lágrimas en los ojos, con la certeza de que su hija había encontrado no solo un marido, sino un alma gemela, y siempre terminaba de la misma manera. Decía que a veces la vida te lleva exactamente donde debes estar, incluso cuando parece que te está llevando en la dirección equivocada. Decía que los milagros existen, pero hay que tener el valor de reconocerlos cuando llegan. Decía que el amor verdadero no es el de los cuentos, perfecto y sin obstáculos, sino el que sobrevive a las tormentas y sale más fuerte que antes. Y tenía razón. Como siempre las madres tienen razón, incluso cuando los hijos son demasiado testarudos para admitirlo. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder del amor para superar cualquier obstáculo y sobre la belleza de encontrar la libertad en las conexiones humanas, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes dedican tiempo y pasión a contar historias que hablan de segundas oportunidades y de personas que se encuentran cuando menos se lo esperan, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada contribución, grande o pequeña, es una forma de decir que estas historias merecen ser contadas.